Bueno, estamos grabando. Voy a presentar y me avisan cuando ven y ¿Vas a cuando... presentar vos, Rubén? Sí, ¿Vas a presentar? Bueno, sí, sí, acá porque tengo abierto. somos 15 recién, entonces sigo dando acceso. Sí, estuvimos hablando la vez pasada acerca de ciertos nuevos materiales como las fibras de carbono. Explicamos su funcionamiento, los tipos de fibra y también nos quedamos en esta diapositiva justamente donde nos habla acerca del diagnóstico y análisis de las estructuras de hormigón armado. El que más conocemos nosotros es este caso del cono de Abrams, que se hace en forma... Rubén, no se ve tu No se pantalla. ve. ¿No se ve? Bueno, un ratito me avisan. ¿Me avisan cuando ven? Ahora se ve Rubén. Ok, perfecto. En esta diapositiva nos habíamos quedado en la clase anterior, que era la última de la parte de prevenciones en las estructuras. Habíamos visto los casos de prevenciones como en el cono de Abrams, habíamos explicado las probetas, la extracción de probetas, que es, diríamos así, hoy el caso más utilizado para conocer principalmente la resistencia del hormigón cargado en obra. Por más de que las probetas, como habíamos dicho, se mantienen en un lugar totalmente diferente a lo que es el sitio de obra. Y las probetas se mantienen en una pileta, por ejemplo, en la planta elaboradora, están en un laboratorio con 23 grados de temperatura, sumergidas en agua, están en una pileta, cada una con su nomenclatura correspondiente y están ahí todo el tiempo hasta que se procede a la rotura de las mismas. Voy a mostrarles acá un video en donde habíamos hecho no sé qué pasó acá, un ratito. Me desapareció mi video. Está. Bueno, vamos a mirar en la próxima entonces el proceso de rotura de las probetas, en donde se determinan las tensiones características del hormigón que nos han enviado en obra. Estas primeras probetas normalmente se rompen a los 3 días las primeras. Quiere decir que nosotros en una obra determinada a los 3 días ya sabemos si la tensión que tienen las probetas corresponden a la tensión característica que nosotros habíamos comprado de la planta elaboradora. Evidentemente, a los 3 días no tiene la resistencia final, sino que tiene un porcentaje de resistencia, todo eso está determinado en el contrato, porque normalmente las probetas se rompen a los 3 días, a los 7 días, a los 14 días y a los 28 días. Y si quedan algunas otras probetas, también se pueden dar para ir rompiendo posteriormente, pasado ya un largo tiempo luego de su cargado, porque también van adquiriendo un poquitito más de resistencia aquellas que están, diríamos así, muy por cerca de la resistencia característica que se había solicitado. Entonces, esta es la manera más utilizada de la verificación de las características del hormigón que nos venden en plaza para nuestras obras, ¿verdad? Esas son pruebas correspondientes a Pruebas destructivas. ensayos destructivos, ¿verdad? Entonces, acá voy a ver si puedo abrir un poco Quería comentar algo, Rubén, ahí. Hola. Quería comentar algo, digo. Sí, adelante. Bueno, el comentario que les quiero hacer es que las probetas que están sumergidas en las piscinas de hidratación, por supuesto que tienen una resistencia óptima, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con ese hormigón que está cargado todavía en el encofrado, que está en proceso de fraguado?
Si nosotros no nos asemejamos al jurado que están teniendo las probetas, las resistencias no serán iguales. Entonces, por eso es tan importante el proceso de fraguado y de curado, ¿verdad? Para que las resistencias vayan semejándose a las que arrojan las probetas, y ahora el ahí está mostrando, ¿verdad? El proceso de compresión y destrucción de una probeta para saber la resistencia del hormigón. Adelante, Rubén. Sí, quería mencionar, recalcando lo que dijiste, que muchas veces los contratistas de obra están apurados y no quieren realizar debidamente el curado. Entonces, el curado es fundamental de realizarse en todas las piezas de hormigón, losas, vigas, pilares, etcétera, todas aquellas que tienen que soportar los embates de lo que es los rayos solares, el calor bastante elevado que tenemos en verano. Entonces, por más de que el contratista, el ingeniero, la obra esté con un cronograma ajustado, la estructura en obra se tiene que curar, ¿verdad? Eso es categórico. Llegamos a romper también una probeta, hicimos una prueba de romper una probeta que no fue curada, ¿verdad? Y apenas teníamos 40% de resistencia del hormigón. Entonces, imagínense la diferencia que hay entre una probeta que fue curada y una probeta que no fue curada, como puede ser el caso de una obra. Acá vemos una probeta que está dentro de la máquina, es una máquina que le está comprimiendo a la probeta. En esta parte se está viendo la compresión que se le está dando, el valor de la compresión que se le está dando a esta probeta hasta que se rompa. Este valor de compresión va aumentando, entonces esto va presionando acá y a medida que se presiona, esto aumenta. Al romper la probeta se produce una variación, ahí se hace un acercamiento, ahí está el valor de la carga que se le está dando a la probeta para su rotura. En el momento en que la misma tiene una variación en cuanto a la altura del elemento que está presionando, quiere decir que la probeta se ha roto. Entonces automáticamente esta parte se detiene, o sea, la máquina se detiene y queda registrada ahí la rotura de la probeta. Ahí ven, fíjense, carga máxima, ¿verdad? Resistencia máxima. Entonces todo eso está preestablecido dentro del contrato que hacemos. Y acá vemos ya después de la rotura cómo queda la probeta. O sea, esto por eso se llama un estudio invasivo. Entonces ahí tenemos la resistencia de la probeta y eso tenemos que llevar posteriormente a nuestro registro de obra de tal manera que la misma pueda ser verificada en cualquier momento durante la obra. Entonces pasamos de nuevo a nuestro gráfico que estábamos viendo. Existen otros análisis, otras maneras de medir distintas situaciones de las piezas de hormigón, ¿verdad? Están la sonda Windsor, la endoscopía, ¿verdad? Está la esclerometría, pacheado de los mismos, ¿verdad? En donde se mide la compacidad del hormigón. Por ejemplo, en la esclerometría se mide si hay o no coqueras que no están vistas en la superficie. Estas pueden ser determinadas a través de la esclerometría. Y se debe tener muy en cuenta cómo utilizar el esclerómetro, ya que el esclerómetro se debe utilizar en las piezas de hormigón en donde no hayan armaduras. Entonces, si nosotros tenemos un pilar y tenemos una varilla en una de las caras del pilar en el centro, o sea, en ese punto no podemos utilizar el esclerómetro, porque lo que nos mide el esclerómetro es la compacidad del hormigón. Entonces, si disparamos donde está la armadura, entonces tendríamos un valor erróneo. Por lo tanto, tenemos que manejar esto si es que otras empresas vienen a realizarnos el trabajo de tal manera que todo esté bien fiscalizado por nosotros. Nosotros, directores de obra, me estoy poniendo en esa función en ese momento. ¿Querías mencionar algo, Mary? Sí, generalmente se toman los núcleos,
¿verdad? Los núcleos donde no aparecen varillas. En el caso del pilar se tiene que ver los planos para colocar el esclerómetro, ¿verdad? Pero igualmente arroja la resistencia in situ, en obra del hormigón, ¿verdad? La termografía es por rayo, ¿verdad? Y entonces podemos, bueno, la termografía vamos a ver en la siguiente ficha. La siguiente, sí. Sí, no está acá. Pero estos instrumentos también nos dan la posibilidad de cuando no hay planos, ¿verdad? De repente hay que intervenir, verificar la resistencia de toda la estructura de hormigón armado y no hay planos. Entonces se puede sacar una radiografía de la estructura de tal forma de ver dónde están ubicadas las armaduras y reconstruir los planos estructurales. Entonces son pruebas no invasivas porque no estamos destruyendo la estructura. Que te mencionan inclusive el grado de oxidación que tienen las armaduras, es decir, una radiografía completa de todo el elemento estructural, de tal manera que se tenga un dato preciso. Si es que se van a hacer modificaciones, se van a hacer ampliaciones, entonces se manejan datos concretos y no los inicialmente tenidos en el momento de la obra. O sea, una obra con el paso de 10 años puede haber tenido una serie de patologías. Entonces, con estos elementos que no son invasivos, podemos tener una idea bien clara de la situación en ese mismo momento de la obra, en el sitio de la obra. Hay otros estudios que sí son invasivos en la estructura propiamente dicha de una obra. Por ejemplo, cuando se detecta carbonatación en el hormigón, entonces se saca un testigo de la obra que es un pedacito del hormigón. Supónganse una viga, ¿verdad? Que esté presentando carbonatación, como vimos esas manchas blancas. Entonces uno quiere saber hasta dónde ha penetrado la carbonatación, si es superficial o no. Se saca una muestra y se lleva al laboratorio para analizar. Y se tiñe con un material químico, ¿verdad? Y donde va dando rosa el material, tiñe totalmente, vamos a decir, el hormigón, tiñe el hormigón donde hay carbonatación. Donde hay carbonatación queda transparente y donde no hay va tiñéndose en rosado. Entonces ahí uno puede identificar hasta dónde penetró la carbonatación en el hormigón, que es una lesión que afecta la resistencia de la masa de hormigón. Solamente se puede medir en el hormigón la carbonatación, pero se sabe que en presencia de carbonatación, la oxidación de las armaduras tiene una curva muy prominente, o sea que mientras que hay oxidación nomás es una cosa, cuando hay presencia de carbonatación, esa curva de oxidación se vuelve muy brusca, o sea que acelera el proceso de corrosión de las armaduras. Y abajo está el uso de la termografía, que es uno de los instrumentos manuales no invasivos, ¿sí? Que también da por color, ¿verdad? Y que es lo que, si bajas un aparatito que por radio también capta la zona del hormigón y arroja esta imagen en el visor, donde se puede ver, ¿verdad? Que las zonas azules y verdes son zonas más frías, ¿verdad? Entonces quiere decir que es más permeable el hormigón en esa zona, en un mismo elemento estructural. Esta foto, se midió la losa de una obra en construcción, entonces se puede ver que las zonas de colores azules y verdes son zonas más frías, donde es más permeable el hormigón, y si está expuesta a la lluvia puede haber filtración que atraviese el hormigón y haya un principio de oxidación en las armaduras.
Las zonas amarillas, naranjas y rojas hay más compacidad del hormigón, quiere decir que es una zona mejor vibrada, vamos a decir, y donde por supuesto su resistencia va a ser mayor que en las zonas azules, porque es más permeable en las zonas azules, por eso que arroja esos colores fríos, vamos a decir. Por eso es que habíamos insistido tanto en la clase anterior acerca de los cuidados, principalmente del vibrado del hormigón, ¿verdad? Ya que si un hormigón está bien vibrado y el vibrado es uniforme en toda la obra, tendríamos aproximadamente esta situación, ¿verdad? O sea, no tendríamos variaciones entre una parte más húmeda, una parte más porosa, una parte menos compacta. Tendríamos un hormigón mucho más homogéneo. De ahí es que los cuidados durante el proceso constructivo son fundamentales. Estos ya son estudios que se están realizando posterior a todo ese proceso de construcción del hormigón, proceso de fraguado, endurecimiento, de curado. Entonces, lo ideal sería siempre un buen cuidado en el momento del cargado, ¿verdad? Que sería un buen vibrado, correcto vibrado, mojar bien los encofrados, si estos son de madera. Aún si son de metal se mojan porque si son de metal se calientan muchísimo en nuestro medio. Entonces, ya sean de aluminio o sean de hierro, esto expuesto al sol, los encofrados son muy calientes, y si son muy calientes, lo que hace en contacto con el hormigón, al echar el hormigón en el encofrado, hacen una evaporación, producen una evaporación del contenido de agua del cemento, y entonces hace un hormigón más duro, no con tanta fluidez, y hay una excesiva evaporación del agua. La excesiva evaporación del agua, por ejemplo, en una losa, produce fisuraciones de distintas direcciones. Esas fisuraciones que no tienen una dirección determinada, que son cortitas, ¿verdad? Y no tienen dirección, son fisuraciones por retracción. Si las fisuraciones por retracción no llegan a las armaduras, sin ningún problema, eso se puede rellenar puede ser una pasta de cemento inclusive, pero si llegan a las armaduras, entonces esas fisuraciones siempre son más graves, porque van a afectar a las armaduras. Por eso es que al desencofrar o al terminar el proceso de fraguado, se hace la revisión, ¿verdad? Una vez curado el hormigón, se ven si hay fisuras, y ya se procede a la reparación de las mismas, de tal manera que si las mismas son profundas, no lleguen a oxidar las armaduras. O sea, todo se basa básicamente en los cuidados que se tienen que tener en el proceso. ¿Alguna consulta? Con esto terminamos el capítulo correspondiente a las patologías en elementos estructurales de hormigón armado, ¿verdad? Si hay consultas, mientras tanto yo voy para presentar la siguiente clase. No hay ningún comentario. No, ninguna consulta hasta ahora. Ok, vamos a ver entonces las medidas preventivas en las mamposterías. Son los casos más comunes, lo que mayormente estamos viendo a diario. Para mencionar la serie de ítems que siempre solemos mencionar antes de cada una de las presentaciones de fotos, estamos en la estabilidad de las fundaciones y las estructuras, que son las que soportan normalmente las mamposterías, los adintelamientos y amarres adecuados, que hacen de que las estructuras, la mampostería en este caso, funcionen en forma totalmente estructurada, las buenas instalaciones con materiales de calidad, mano de obra certificada y planos constructivos verificables. Los ladrillos que sean de primera calidad, de buena resistencia, ¿verdad? Y que sea comprobada, siempre sometida a alguna prueba en obra. Lo ideal sería utilizar ladrillos cerámicos sin sales, ¿verdad? Ladrillos también con medidas reglamentarias y uniformes. Hoy día vemos en las obras que realmente ya no existe casi la pared de 15,
porque cada día los ladrillos son de menor dimensión. Algunos tienen 11 nomás ya, 10 inclusive. Los morteros de asiento con componentes de calidad. Habíamos visto en clases anteriores los distintos morteros para cada tipo de obra de mampostería que íbamos a realizar. Los drenajes, los dosajes reglamentarios para esos morteros. ¿Verdad? La utilización de aditivos, que es fundamental para obtener mejores resultados, principalmente en los morteros. La correcta trabazón y aplomo de las piezas. Y, como siempre, la mano de obra calificada, la que va a realizar la obra, y el control de calidad de nuestra parte, que tiene que estar siempre presente en cada uno de los elementos que vamos a estudiar. Tenemos aquí un ejemplo de una mampostería común y corriente, una mampostería de 30, con su mampostería de nivelación, su base, que en este caso es como un dado de concreto, ¿verdad? Y vemos cómo en esta parte, en la nivelación, se ha puesto una aislación horizontal, que es una capa hidrófuga de mortero. Normalmente la dosificación utilizada es de 1,3 cemento, arena lavada, y la aplicación de un hidrófugo inorgánico, siempre en forma de U, de tal manera a evitar de que, si el contrapiso está en esta parte, en este sector, que del contrapiso haya transferencia de la humedad hacia la pared. ¿Verdad? Acá vemos una situación, está dibujada una situación incorrecta, en donde por la humedad ascendente se puede dar acá por debajo del piso, y empiezan a manifestarse posteriormente los problemas de abultamiento, disgregación de las pinturas, hasta las disgregaciones de los revoques a la altura del zócalo. Es uno de los casos más comunes. Esta es una aislación sencilla, la de una pared cualquiera. Podemos, si esto va a tener un zócalo acá, lo ideal sería una nueva aislación acá, de tal manera que quede totalmente aislada toda la parte inferior al zócalo. Rubén, esa aislación de las tres hiladas tiene que ser solamente rígida, el cemento, arena e hidrófugo. Sí. Porque la que es en U es la que lleva la parte asfáltica para complementar la aislación rígida con la aislación flexible, que es de... La aislación flexible sería una pintura asfáltica, puede ser de agua, puede ser base solvente, ¿verdad? Pero siempre la aislación en U se complementa. Los revoques hidrófugos, una vez fraguado totalmente, que no quede humedad remanente en el revoque, en la U, se complementa con una pintura asfáltica. Ahora, estas tres hiladas que se plantean acá, que lleven morteros hidrófugos, ¿verdad? Eso no puede llevar asfalto. ¿Por qué? Porque el asfalto hace que temporalmente nomás se adhiera al zócalo y después desprende, ¿verdad? Por la superficie que deja totalmente inadherente. Entonces, solamente esto es para... Normalmente en obra la gente no hace, pero si nosotros estamos trabajando con control de calidad, sí se recomienda hacer. Sí. ¿Por qué? Porque esta aislación en U, con el tiempo, tiene una vida útil, más o menos, si se hace bien, de unos 20 a 25 años, dependiendo de la calidad del suelo. Entonces, puede caducar antes, incluso si el suelo está muy saturado de humedad, porque tienen que entenderse que los materiales y los procesos, aunque estén bien hechos, tienen una vida útil determinada. Entonces, estas hiladas que nos están proponiendo con morteros hidrófugos va a hacer que esto dure más. Y después, saber manejar, por ejemplo, el manual de uso y mantenimiento, y saber que todos los materiales tienen su vida útil y que requieren mantenimiento después de un periodo largo o corto, dependiendo de qué proceso se trate,
va a tener que tener un mantenimiento para que la vida útil otra vez del proceso prosiga, vamos a decir, se extienda. Por eso en ese detalle que habíamos mostrado hace un par de clases, en donde era la aislación termohidrófuga de una terraza, estaba bien claro, bien especificado que la pintura asfáltica llegaba como máximo hasta la mitad del zócalo, de tal manera que se produzca una adherencia entre el zócalo y la capa anterior, que era un revoque en este caso, ¿verdad? Y si por ahí llega a pasar un poco, simplemente se marca con un hilo, ¿verdad? Y se extrae con cepillo de acero el exceso de pintura asfáltica que se ha sobrepasado por encima del nivel establecido. O sea que bien fácil de controlar eso. Paso al siguiente, es el caso de un subsuelo, ¿verdad? Tenemos distintos niveles de piso. Acá tenemos un piso interior en donde tenemos un desnivel con respecto al encoste de tierra que tenemos al exterior. Entonces vemos que siempre hay una aislación que envuelve totalmente de esto que es en forma de U invertida, evita que haya una filtración de humedad ascendente de la parte de las fundaciones para arriba. La misma situación se da acá, teniendo en cuenta que esto tiene un encoste de tierra. Y siempre levantar por encima del nivel, porque esto en cualquier momento puede variar, ¿verdad? Y evitamos de que esto por salpicar el agua de lluvia acá, por ejemplo, cuando llueve, esto viene acá el agua de lluvia y salpica más arriba. Entonces con esta capa que está acá externa, evitamos de que haya absorción por parte del ladrillo del agua de lluvia que es salpicada en el exterior. Como les dije, este nivel exterior puede que sea, por ejemplo, del vecino. Entonces esto está totalmente fuera de nuestro alcance, que esto pueda aumentar de altura, el vecino puede rellenar el terreno. Entonces siempre conviene pasar bastante esto de tal manera a asegurar que esta mampostería no tenga incidencia del exterior. O sea, nuestra aislación siempre va a ir por encima, asegurándonos. Y para asegurar, evidentemente, también le hacemos en la parte interior. O sea, este mismo proceso que nosotros vemos acá, que a veces parecería exagerado, pero es muy necesario, es lo que se ve cuando tenemos el mismo nivel, diríamos así, con poca diferencia entre el interior y el exterior. Lo ideal siempre es tener aislado totalmente lo que es la mampostería de ladrillos comunes, porque sabemos que el ladrillo común es un material muy poroso, es un material muy absorbente, y una vez que haya absorbido la humedad, ya sea del ambiente o del terreno, es muy difícil que el mismo se pueda evaporar totalmente. Entonces, la idea es evitar la absorción de humedad del exterior del ladrillo, ¿verdad? Y acá siempre subiendo por encima del nivel. Este es el nivel de piso. Entonces, quiero acotar algo más. Esto en el caso cuando se dan los muros linderos, ¿verdad? De repente podemos tener un pasillo hacia el vecino, o podemos tener el muro lindero del vecino también. Entre muro y muro somos nosotros los que vamos a construir posteriormente a que el vecino ya haya construido. Tratar ese muro, ¿verdad? Si el muro está revocado, el muro del vecino, tratar con un asfalto primero y después construir con una pintura asfáltica y después construir nuestro muro. ¿Para qué? Para evitar transferencias entre muros. Otra cosa, ¿por qué plantea así hasta cierta altura, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Las barreras hidrófugas, de revoques hidrófugos? Porque, cierto, el ladrillo es muy capilar y transfiere muchísima humedad y se van contagiando unos con otros. Pero también es sabido que en la medida que la humedad va subiendo, también se va evaporando. Por observación se sabe
que a llegar más o menos 1,80 m, altura de abertura, cerca de la vinculación de las aberturas, ¿verdad? Ya se evapora esa humedad que se transfiere por capilaridad, se va evaporando también. Entonces, más o menos es altura de abertura donde 1,80 m más o menos es lo que se sabe y se ha comprobado por experiencia, ¿verdad? Que la capilaridad se transmite entre los ríos comunes. Entonces, por eso ahí plantea hasta dónde deberían de llegar los revoques hidrófugos cuando estamos hablando de linderos. Pasamos. ¿Sí? Acá tenemos las patologías, las más comunes de todas, ¿verdad? Son las patologías de las mamposterías, cuya forma de las fisuras tienen un ángulo aproximadamente a 45 grados. Acá tenemos el caso de una mampostería que está soportada por estructura de hormigón armado. Tenemos pilares y vigas. Entonces, las vigas pueden tener flexión simplemente porque son materiales que no son excesivamente rígidos, ¿verdad? La estructura de hormigón armado, si ustedes se acuerdan, cuando se calculaba en la cátedra de estructuras 3, había que calcular a la flecha, ¿verdad? Tanto la losa como la viga se calculaba a la flecha porque son susceptibles de tener un movimiento por efecto de la flexión. Ese movimiento puede ser absorbido por la viga, pero no puede ser absorbido por la mampostería. Entonces, si nosotros tenemos un movimiento de la base de la mampostería, que en este caso es una viga, vamos a tener una fisura en la mampostería. Y las fisuras a 45 grados con respecto a la horizontal indican que en este sector derecho, si la fisura es en este sentido, en este sector derecho se ha producido el asentamiento, ya sea por flexión, puede ser asentamiento desde una fundación de piedra bruta, puede ser rotura, puede ser asentamiento del terreno y hay un acompañamiento por parte de la estructura de cimiento de piedra bruta. Pueden ser varias las razones, pero la consecuencia de eso se está viendo en la mampostería. Entonces, es una fisura cuando la misma es observada de un solo lado y ya se menciona, se habla de una rajadura cuando este desprendimiento ha pasado de un lado al otro lado de la mampostería. Entonces hablamos de una rajadura. Este es el caso más común de las fisuras en mamposterías, aparte de las que vamos a ver posteriormente en fotografías. Acá también tenemos... Fisuras, quiero complementar, las fisuras son superficiales y las grietas son cuando han atravesado el muro. Exacto, cuando se ven de los dos lados, entonces ya es una grieta, ¿verdad? A ambos lados del muro. Tenemos acá un caso muy especial cuando tenemos un voladizo empotrado en una estructura de mampostería, por ejemplo. Entonces sabemos bien que un voladizo tiene un momento, ¿verdad?, que hace de que el extremo del voladizo tienda a bajar. Esto puede hacer de que la mampostería tenga esta posible deformación y se produciría una pequeña fisura horizontal en este sentido. Lo mismo si la deformación es grande, la misma fisura tendría que darse del otro lado, pero es el mismo caso de este lado y del otro lado. Este es un caso menos frecuente, pero que también se podría dar. También sucede cuando hay pandeo en un pilar de hormigón. Sí, cuando hay pandeo se puede dar eso. Tiene que ser un pandeo grande, ¿verdad? Pero se puede dar. Por eso las mamposterías, como les dije, la estructura de hormigón pueden soportar ciertos movimientos, ciertas deformaciones, pero los otros materiales que acompañan, que son, en este caso, las mamposterías, no tienen esa capacidad. Entonces, si hay una variación por flexión, por ejemplo, de una viga, de la horizontalidad de la viga, entonces esa variación ya se nota como una fisura en la mampostería. Acá tenemos un gráfico en donde tenemos tres casos diferentes. Tenemos una fisuración que se origina en el extremo superior de un vano, de una puerta, puede ser una ventana, y tiene una dirección de aproximadamente de 45 grados con respecto a la horizontal, ¿verdad?
Entonces, la consulta es, ¿a qué se debería esto, este tipo de fisuras? Ya que dijimos recién de que una fisura a 45 grados es por una variación de asentamiento de la parte, en este caso de la derecha, por la forma en que tiene la dirección que tiene la fisura. Pueden utilizar sus micrófonos. Nos interesa que ustedes consulten, por favor, para saber si se entiende o si están acompañando perfectamente la clase, que es lo ideal. Bueno, si tenemos Se acá, entiende, profe. se entiende, sí. La consulta que yo hago es, ¿qué situación podemos decir que se generó en esta parte? Por eso la fisuración es inclinada hacia 45 grados. Porque acá tenemos otro tipo de fisuración que es horizontal en ese mismo punto, a partir del mismo punto, que es acá, este y este. Son tres casos diferentes. Este es un caso, este y este es otro caso y este puede ser otro caso. Entonces, si acá hay una fisuración en forma inclinada, quiere decir de que esta parte se está desprendiendo de toda esta parte. Entonces, acá lo que podemos deducir es que no se ha procedido a la realización del embarillado de toda la mampostería, ¿verdad? Por eso hay una fisuración en este sentido. Quiere decir que acá no hay ese elemento rigidizador para poder encauzar las cargas verticales que en este vano están cayendo para que puedan ser reencauzadas y absorbidas por la parte de la mampostería. Entonces, ausencia de adintelamiento, vamos a ver eso en la fotografía. Y en este caso, en que tenemos las fisuras en forma horizontal, se da exactamente por lo contrario. Puede que haya un adintelamiento en esta parte, entonces hay un asentamiento en la parte del centro de la mampostería, pero este adintelamiento que está acá es tan rígido, puede ser unas cuantas hiladas de varillas, todas entrecruzadas entre todas las mamposterías, que hacen de que toda la estructura que está por encima del marco es una estructura bastante rígida, y entonces la parte en donde se separa la parte rígida de la parte asentada es justamente en esta parte. O sea, esto se da en un caso y esto se da en otro caso totalmente diferente. O sea, acá no hay adintelamiento y acá hay adintelamiento o embarillado bien rígido. Y este caso se puede dar también cuando hay un pequeño asentamiento en la base de la mampostería. También se puede dar en forma horizontal o principalmente cuando hay problemas en las instalaciones. Es decir, que vamos a mostrar después unas fotos en donde las fisuras acompañan el recorrido de los electroductos de las instalaciones eléctricas o de cualquier otra instalación. Porque normalmente tanto los electricistas, los plomeros, están acostumbrados a picar una mampostería a una altura determinada de unos 30 centímetros a 40 centímetros. Entonces, ambos están debilitando o golpeando la estructura más o menos a la misma altura. Entonces, eso puede acarrear una serie de situaciones similares a la que estamos viendo acá. Eso en el caso de que los electroductos, la cañería esté muy superficial, ¿verdad? Pueden darse ese tipo de fisuraciones, pero tenemos que tener indicadores de que no hay una deformación de la estructura que está soportando esa mampostería. Por ejemplo, si tenemos toma corriente a esa altura o llaves de paso, una cosa así, ¿verdad? Se puede dar por la superficialidad de las cañerías que están ahí nomás, que no se picó profundamente para poner el cable, sino que queda muy superficial el plástico. Entonces, o sea, son varias cosas que hay que observar para encontrarle las causas, como habíamos hablado en clases anteriores. Buscar la causa es lo fundamental para que el diagnóstico sea acertado, ¿verdad? Y las soluciones, por supuesto, realmente sean soluciones, porque si no, si nosotros suponemos nomás que es una fisura por cañería nada más y no observamos alguna deformación que puede tener la estructura que está soportando la mampostería, podemos fallar. O hacer de repente un sondeo
romper el piso, hacer un sondeo alrededor de la fundación que soporta esa mampostería y resulta ser que no, que son cañerías nomás muy superficiales. Entonces estamos haciendo una invasión a la obra, estamos rompiendo sin una necesidad. O sea, hay indicadores que hay que observar primero, ¿verdad? Para después ir a procesos más invasivos. Seguimos, Rubén. Sí, en el caso de las mamposterías, son los elementos que más sufren por la deformación de otros elementos que le sustentan a la mampostería. Es decir, que las estructuras de hormigón, por ejemplo, se mueven, ¿verdad? Y como lo indica este gráfico, por ejemplo, nosotros podemos tener una losa que ha tenido una pequeña flecha, ¿verdad? O una viga que ha tenido una pequeña flecha, y eso hace que la mampostería, que puede estar perfectamente construida, pueda empezar a presentar una serie de fisuraciones, no por problemas constructivos quizás en la mampostería, sino por los elementos portantes de la misma. Si está flexado en la parte de abajo también, entonces pueden aparecer estas fisuras a 45 grados, como ya dijimos, por la flexión en la parte inferior. También se pueden dar en forma horizontal que acompañan a esas fisuras a 45 grados, que lo que nos están diciendo es que las fisuras se han convertido ya en grietas y se va aumentando el problema. Se ven en esta parte y se ven en esta parte. Son distintas etapas. Pueden empezar como esta, ¿verdad? Pueden empezar acá, ¿verdad? Y luego ya presentar este tipo de fisuraciones, en donde, ¿qué estamos viendo acá? Puede ser que los morteros no sean lo suficientemente fuertes, entonces por eso se está marcando la fisura a nivel de mortero. Situación que cuando se agrava aún más, ya se nota en algunas partes fisuras verticales. Entonces vemos que acá hay ladrillos, por eso la fisura no es continua, sino acompaña la trabazón de los ladrillos. Entonces eso nos indica que el mortero de asiento de esta mampostería puede ser uno de los inconvenientes que tenemos, por la cual se está manifestando este tipo de patologías. ¿Sí? Estos ya son casos así muy extremos, lo mismo que cuando tenemos esto. Fíjense que esto prácticamente es casi lo mismo a esto. Tenemos fisuras horizontales y las fisuras a 45 grados, similares a las que tenemos acá. Entonces, en la mampostería es donde más se ven los orígenes de las patologías de otros elementos, principalmente de los elementos que le sustentan a la mampostería. Pueden ser cimentaciones, vigas, losas o cualquier otro elemento que se use como base de las mismas. En la flecha esa roja que vemos ahí en el medio de la estructura, Está. puede darse, sí, por una flexión normal que no supere la flecha, ¿verdad? Con la que fue calculada la estructura. Pero esto se deja y entonces se va complicando. También lo que normalmente se encuentra en obra, por experiencia les digo que es cuando las mamposterías no están todas sobre vigas, sino están sobre losa y carecen de refuerzo bajo el lugar donde va a estar apoyada la mampostería sobre la losa. O sea, podemos nosotros reforzar esa zona de la losa con varillas para darle soporte a esa mampostería que va a ir apoyada sobre la losa. Y eso muchas veces no se hace. Entonces el peso puntual de esa mampostería sobre la losa es lo que produce la flexión, ¿verdad? Y lo que después empieza a presionar sobre las mamposterías que están debajo. Sí, esas situaciones, en obra. sí, esas situaciones pasan generalmente cuando hay un cambio de función o hay alguna modificación. Ustedes saben que las cargas de la mampostería están contempladas en la carga de la losa, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, tenemos un salón grande y de repente ese salón grande en un sector se convierte en un paquete de sanitarios, los sanitarios, si son de mampostería, por ejemplo, van muy cerca unos de otros, entonces hacen variar la carga de la mampostería. Entonces, a esos casos, como se refiere la arquitecta, son mamposterías que no han sido tenidas en cuenta,
¿verdad? Porque inicialmente quizás no existían, entonces esas son las que pueden producir esta flexión por parte de la losa. Por Lo eso que mismo en el pasa con las sistema de vigas. prevención, sí digo nomás que por eso en el sistema de prevención se habla mucho de los cambios de uso, ¿verdad? Nosotros hemos leído eso, tener en cuenta, ¿verdad? Cómo está estructurada la obra para que sea, si va a haber un cambio de uso, sea contemplado. Aparte, hoy en día el mercado nos ofrece todo el sistema de construcción en seco, ya sea para ambientes comunes o para sanitarios. Ese tipo de construcción en seco es livianísimo para la losa, para la estructura que sea, ¿verdad? Y no va a pesar sobre la estructura como una mampostería. Entonces se pueden hacer esas modificaciones con un sistema de construcción en seco y que no afecte la estructura original del edificio, vamos a decir, cuando hay cambios de uso. Por supuesto que también se puede reforzar la estructura si es necesario, ¿verdad? Pero es una opción mucho más costosa. Sin embargo, en el mercado tenemos esa posibilidad hoy de la construcción en seco que sea compatible con zonas húmedas, sea baños, cocinas, ¿verdad? Y sin ningún problema pueden situarse sobre una losa que no va a tener incidencia en el peso. Sí, son variaciones, distintos tipos de variaciones, principalmente también los cambios de uso. Nosotros sabemos de que cuando se calcula una vivienda, el peso, la sobrecarga que nosotros calculamos está en el orden de los 250 kilogramos, ¿verdad? Que si cambia una función, pasa por ejemplo a ser, no sé, una biblioteca, alquila una entidad educativa, pasa a ser una biblioteca, los libros son pesados, y para la biblioteca, por ejemplo, se calculan 600 kilogramos, o sea que 3 veces más, estamos hablando de 300% de aumento de la sobrecarga en el caso de un cambio de uso. Por eso que, como dice la arquitecta, es importantísimo el manual de uso y mantenimiento del edificio, ¿verdad? Una vivienda, o sea, una estructura que ha sido calculada para soportar el peso de una vivienda, de uso de vivienda, ¿verdad? Al cambiar de uso, poner un gimnasio, por ejemplo, o una biblioteca. La biblioteca tiene mucho peso, el gimnasio tiene mucha vibración. Entonces son situaciones que pueden provocar este tipo de patologías. Pasamos al siguiente. Vamos ya directamente a las fotografías. Acá tenemos varios casos que analizar. En esta foto vemos una viga de hormigón que está apoyando sobre una pared lindera, la pared de 30. Acá se ve, no sé si ve bien en el caso de ustedes, se ve una fisura que es casi vertical a la viga cumbrera. Es esta foto que está más arriba. Esta es la fisura que se está viendo en esta pared. Entonces es un caso muy característico de una carga puntual. O sea, la viga apoya sobre la pared y produce esta fisura que está acá. Entonces la prevención de esto es muy sencilla, ya que nosotros en las últimas hiladas tenemos que embarillar de tal manera a ampliar el área en donde se tenga que distribuir la carga puntual de esta viga. Y esa ampliación se hace simplemente con unos embarillados. Imagínense que si este es un techo inclinado a 2 aguas, esta parte tenemos unas varillas cortas que normalmente sobran en la obra. Entonces darle un buen uso a eso y hacer esto de tal manera que al embarillar en esta parte estamos rigidizando todo este sector de la mampostería y la carga, en vez de trasladarse en forma vertical y generar esta fisura que está acá, entonces se traslada a toda esta área a través de ese embarillado que es un elemento estructural rígido. Entonces, estamos previendo con algo muy sencillo que en obra es quizás a veces es un desecho porque a veces sobran varillas, compramos para utilizar, luego se oxidan, quedan en la obra, luego tenemos que volver a pagar si no se utilizan, volver a pagar para ser retiradas posteriormente en un contenedor. Entonces, la utilización de todos esos elementos en
cada una de las partes de la obra hace que se pueda evitar este tipo de fisura. Siempre estoy mencionando la relación que existiría entre unos retazos de varilla que están sobrando en la obra y que pongamos acá y evitamos esto. El costo es prácticamente cero con respecto a lo que sería la reparación. Sí, ¿alguien preguntó algo? Sí, ¿de cuánto más o menos podría ser la varilla? Así como para tener una referencia. Sí, fíjense que la pared es revocada, ¿verdad? Entonces, como la pared es revocada, nosotros podemos hacer un poquitito más ancha la junta donde va a ir la varilla. Entonces podemos hacer con varillas de 10, podemos hacer con varillas de 12, de acuerdo al ancho de nuestra junta. Si nosotros tenemos mampostería a la vista, entonces nos limita, el espesor de la junta nos limita a que podamos tener máximo unos 8 centímetros, 8 milímetros de varilla más o menos, ya que la junta tendría entre 1,5 a 2 centímetros. Bueno, si llegamos a 2,5 centímetros, entra todavía una varilla de 10. Entonces, cada caso es diferente, pero fíjense que si es revocado, entonces se le puede meter varillas de 12, ¿verdad?, que sobren en la obra, o cualquier otro tipo de varilla, ya que la misma posteriormente va a estar revocada, no se va a ver. Entonces, sin ningún problema podemos aumentar la sección de esas varillas. En ese caso, Rubén, la Mira, propuesta debería de ser hacer encamadas de menor claro, a mayor la longitud de las varillas, por lo menos 3 a 4 camadas de retazos, claro. ¿verdad? Por eso una estructura completa así es. La que está debajo de la viga va a ser más corta, después más larga, de tal forma de ir ampliando la superficie de soporte de esa carga puntual, ir distribuyendo esa carga puntual en mayor superficie. Sí, les comento una experiencia de obra. Este mismo caso tenía una viga que tenía 20 por 70 y tenía 7,50 metros de largo. Y había que apoyar sobre una pared que de un lado estaba revocado y en realidad de los dos lados estaba revocado, ¿verdad? Entonces, una viga tan grande de 20 por 70 con una luz de 750 de una enorme galería iba a transmitir una carga muy grande a esta pared. Entonces, yo por ejemplo hice en ese caso, desde abajo le hice un embarillado, o sea, toda la pared está embarillada, solamente no estaba embarillada la partecita donde íbamos a tener un toma corriente. Y esa viga enorme de 7,50 metros de largo, ¿verdad?, 70 de ancho, 20 de base, nunca produjo ningún tipo de rajadura. ¿Por qué? Porque estaba totalmente embarillada la pared. O sea, que no es una varilla la que se coloca, sino se le coloca toda una serie de varillas de tal manera que hagan a un elemento monolítico. Y si se une con los que están en forma perpendicular, mejor todavía. Entonces hay una redistribución de las cargas dentro de la estructura. En estos casos, es el caso que habíamos visto de las fisuras que se pueden dar ya sean por las instalaciones o por pequeños asentamientos que también se pueden dar en las fundaciones. Esta es la altura que normalmente suelen picar los electricistas, unos 40 centímetros, ¿verdad? Entonces en esa parte se suelen ubicar también esas fisuras. Y acá es lo que quería mostrarle recién a la pregunta que hizo la compañera. Acá tenemos una pared de ladrillo a la vista. Si nosotros tenemos esta pared de ladrillo a la vista, tenemos ya la junta determinada en cuanto a su ancho. Entonces no podemos nosotros variar ese ancho de junta y tenemos que meter las cantidades de varillas, pero todas dentro de este espesor. O sea, en una hilada, en otra hilada, en otra hilada, con un mortero siempre 1-3. 1 de cemento, 3 de arena lavada. Y si ese mortero es muy oscuro con respecto a eso, lo que se hace es, se le pasa una rendijeada acá, se quita la parte exterior y se rellena con este mortero que, así como está por el color, tiene cal, ¿verdad? Entonces no se nota que la misma fue intervenida y que tiene un mortero fuerte por debajo. Entonces es simplemente un poquitito más de trabajo
hacer, antes que se seque se quita y después se rellena con el mortero que inicialmente se había hecho en la pared. Este es un caso de una rajadura de una mampostería que se había agregado a esta pared. Esta pared ya estaba hecha y luego se hizo esta mampostería que va perpendicular a esta pared. Y se hizo era un terreno rellenado, el relleno se asentó y el cimiento hizo de que esto se abriera. ¿Por qué? Porque no hubo trabazón entre la nueva mampostería y la mampostería anterior. Así que en este caso se podían poner acá varillas de 8 milímetros en la parte en que estaba la mampostería a la vista, con juntas ya predeterminadas, y acá podían haber sido varillas en L que una esta nueva mampostería con la existente de secciones mayores, 10 a 12 milímetros. Siempre cuando se hacen este tipo de situaciones, los cortes que se hagan acá para la introducción de las varillas deben ser hechos con la máquina moladora, esta con el disco de corte, que es de cerámica. Se hace la sección acá, 60, 70 centímetros, 1 metro a cada lado, en esta pared y en esta otra pared. Se moja bien, ¿verdad? Luego se llena la pared con el espacio con mortero 1-3 y luego se introduce la varilla ahí en ese espacio. Entonces eso garantiza de que al empujar la varilla hacia el fondo, la parte externa de la varilla, externa diríamos así, a la persona que está trabajando, y sería la parte interna de la mampostería, quede totalmente llena con ese mortero fuerte 1-3. Y posteriormente se hace un revocado. Lo importante también, Rubén, es ponerle ganchos a la varilla, ¿verdad? Y esos ganchos que vayan bien con el mortero 1-3 para trancar. Cualquier movimiento que pueda haber, entonces eso tranca. Especialmente cuando las varillas son finas. Cuando las varillas son gruesas de por sí, no, son mucho más rígidas, entonces no hay necesidad. Pero en cambio con las varillas finas, las de 8 milímetros, háganle ganchos en la punta, era para que tranque con el mortero. Sí, la mayoría de la gente conoce las varillas colocadas en Z para una fisura, ¿verdad? Por ejemplo, esta fisura, ¿verdad? Esta que se ve acá, que tiene una forma casi vertical, el embarillado que se tendría que hacer sería perpendicular a la fisura en este sentido, pero como esto trata de desplazarse acá y acá, entonces se le hace en forma de Z, se le da un doblado, como dice la arquitecta, un gancho, de tal manera que eso presione y no se mueva a los costados. Es el caso más conocido y el que más se utiliza, evidentemente por los buenos resultados. En esta foto inferior, ¿sí? Sí, adelante. Sí, en la foto que tenemos acá, en la del medio, tenemos un pilar, ¿verdad? Por eso tenemos una pequeña mocheta y un cielo raso de yeso con estructura de aluminio a la vista. Y esta es una mampostería que se ha fisurado en esta parte, en la unión entre la mampostería y el pilar, por no haberse dejado las varillas en espera del pilar, que posteriormente tendrían que amarrar y arrostrar la mampostería con el pilar. Porque sabemos nosotros de que las estructuras que tienen como el hormigón armado como elemento estructural, que es serían pilares, losas y vigas, se construyen generalmente primero y luego se rellenan los espacios con mamposterías que no son portantes, son de simple cerramiento. Pero si no tienen la necesaria unión entre pilar y mampostería, se produce este tipo de rajaduras. Es la unión de dos materiales diferentes, totalmente diferentes. Mampostería. Sí. Ya hemos dicho muchísimas veces que esa unión no se da en forma monolítica, ¿verdad? Y que necesita, ¿verdad?, de elementos que arrostren, ¿verdad?, la mampostería con el pilar. Por eso es que siempre
antes de cargar el hormigón en el pilar, ya tendríamos que estar dejando esos hierros en espera para arrastrar o anclar las mamposterías de cerramiento. Así mismo es. Y esas previsiones, como dice la arquitecta, esos anclajes son varillas pequeñas, normalmente son sobrantes, ¿verdad? Son de 50, 60 centímetros nada más. Es decir, que es utilización racional de los materiales y evitar este tipo de situaciones. Pasamos a la siguiente. Sí. Ahí en la primera foto tenemos la mampostería que llega a la losa, ¿verdad? Y hay famoso, en la retracción de fraguado del mortero asiento, hay una fisuración, o sea, es una fisura porque no hay un agarre, ¿verdad? Entonces, al fraguar el mortero de asiento, se produce una retracción en el mortero y es lo que se desprende de la losa que estamos viendo. Entonces, ahí es donde los morteros que entran a compresión con los ladrillos triscados es donde se debería utilizar un aditivo expansor para evitar esa retracción de fraguado y que se marque esa fisuración que es el desprendimiento del muro haciendo tope por la losa. Simplemente le faltó un material que evite la retracción de fraguado en ese último mortero, ¿verdad? Que normalmente es donde se colocan los ladrillos triscados, ya sea en la base de una losa, la unión de la mampostería con la losa o la unión de la mampostería con la viga. En cualquiera de esos lugares donde hay cambio de materialidad, entonces utilizar esos aditivos evitando la retracción de fraguado de esa mezcla que toma contacto con la estructura de hormigón. En las clases anteriores habíamos mostrado esa fotografía en donde normalmente se construye la mampostería hasta cierta parte, hasta cierta altura, se deja fraguar, endurecer, evaporar toda el agua del mortero de la mampostería y luego realizar el triscado de tal manera que esa retracción que mencionó la arquitecta sea la menor posible. Entonces, y al poner el ladrillo triscado, al presionar, se presiona de costado, entonces el mortero va hacia arriba y va hacia abajo. Entonces presiona el ladrillo contra la losa que está en la parte superior. Son procedimientos constructivos que normalmente se hacen, que si se hacen bien, funcionan perfectamente. Acá tenemos el mismo caso anterior, en donde tenemos acá un pilar, la fisura vertical, que es la falta de unión de esta mampostería con el pilar, y también una parte inclinada. Entonces acá ya tenemos dos situaciones. Primero, la falta de las varillas en espera del pilar para unir con la mampostería que se construirá posteriormente. Y también ya una pequeña flexión, apenas un pequeño movimiento de la base, que en este caso era una viga, ya genera una fisura a 45 grados. Entonces, son bien identificables cuáles son las causas que generan cada tipo de fisura. Acá vemos recién lo que estaba mencionando la arquitecta sobre la unión de dos materiales diferentes. Esta foto ya habíamos visto anteriormente, donde tenemos acá un voladizo de hormigón armado y un pretil o una baranda de mampostería. Entonces, en la unión de los dos materiales siempre va a haber una fisura porque son materiales distintos. En este caso, son materiales que están expuestos, están a la intemperie, sufren deformaciones como consecuencia de la dilatación y de la contracción de los mismos, y más aún en el caso de un voladizo, si es que el mismo está construido sobre una avenida, por ejemplo, en un lugar donde haya mucha vibración. Sabemos que los extremos de los voladizos tienen mucho movimiento. Y fíjense, por eso es que en esta parte, que esta luz es mayor que esta luz, en esta parte la fisuración es mayor que en esta parte. Lo mismo pasa acá. La fisuración mayor se da acá en la esquina y acá. Aparte de la
ya del desprendimiento del revoque producido por otro elemento que ya habíamos hablado ya desde el inicio, que era la falta de goterón. Ese es el caso típico de Cuartier Las Marías. Ahí ese es el proceso que inició toda la problemática en los departamentos, porque es una estructura de hormigón que tiene unos pilares modulados, debajo está el estacionamiento y en los bordes tiene voladizo. Encima sobre Mariscal López, ¿verdad? Y bueno, es la losa en voladizo y la mampostería al borde del voladizo. Y todos los departamentos tenían este tipo de fisuración, aparte también tenían a 45. Era de media altura más o menos la mampostería hacia la losa, iban a 45. ¿Por qué? Porque bajaba el voladizo, era en la punta. Y esa era una constante ahí en Cuartier Las Marías. Siempre estaba parchado, nunca solucionado, ¿verdad? No sé si se fijaron ustedes yendo y viniendo de la facultad, siempre Cuartier Las Marías tenía este problema y se daba con mayor profusión sobre los bloques de Mariscal López y menos acentuado, pero se daba igual sobre los bloques de atrás. Lógico, eso ya era, además del movimiento normal del voladizo y el cambio de materialidad, ¿verdad? Se daba por la vibración de Mariscal López, eso acentuaba más en los bloques de adelante. O sea, les invitamos. De hecho, que el Cuartier Las Marías lo es Sí, sí, de hecho, que el Fernando. Cuartier Las Marías siempre es un ejemplo de patologías constructivas, lastimosamente. Sí, Increíble. ahí el problema mayor es el suelo, ¿verdad? Que es un suelo saturado y que como no tiene sistema cloacal, se hicieron unas grandes cajas cloacales y se va de caja en caja y no puede pues ir, tenía que ir a una pileta de cantación, todo el sistema cloacal, y después por tubería cruza Mariscal López sobre la vereda de clínicas y ahí se entuba el sistema cloacal y va al arroyo San Lorenzo, porque ellos tributan en Fernando, pero descargan en San Lorenzo. Terrible es la situación. Y bueno, los pilares iban hundiéndose, ¿verdad? Y abovedando el piso del estacionamiento que estaba abajo, una planta libre así, solamente tiene el núcleo central de circulación vertical. Y hicimos un sondeo alrededor de los pilares y ahí perdimos una barrena de 16 milímetros y otra de 20. Perdimos porque se hundió, desapareció de nosotros nuestra barrena haciendo el sondeo, ¿verdad? Y el hundimiento de la fundación de esos pilares se estaba dando porque las cajas cloacales, ¿verdad? De sedimentación que iban hasta la caja final, estaban todas rotas. Ya por la falta de resistencia del suelo en sí, y aparte que cada año, vamos a decir, el tránsito va creando mayor cantidad de vibración también. Era todo un tema, todos los tipos de fisuras y hundimientos que se estaban presentando ahí. Por eso es que una época bastante larga de tiempo vieron ustedes todo el sistema pluvial, que salían unos caños directamente, tomaban de las canaletas y iban a la vereda, ¿verdad? Aéreos se veían esos caños que sacaban el agua porque se estaban reconstruyendo las cámaras. Entonces no podían desagotar, vamos a decir, en las cámaras pluviales, porque tanto las pluviales como las cámaras cloacales estaban con ese problema de roturas y lo que hacía era que todo el líquido se disperse en el terreno que de por sí luego ya estaba saturado de agua. Sí, en ese tipo de casos lo que ameritaba era una planta de tratamiento de efluentes cloacales, por un lado, y también un tratamiento de los efluentes, de los desagües
pluviales, ¿verdad? Que no se realizan cuando los casos son de terrenos muy blandos o rellenados, no se hacen con ladrillos, sino que se hacen cajas de hormigón, Sí. de tal manera que las mismas no puedan romperse, ¿verdad? Y no puedan generar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque al separarse la base, que normalmente se hace de hormigón de una cámara de inspección, la base es de hormigón y después las paredes son de mampostería, entonces hay una separación de las mismas y filtran por debajo, ¿verdad? Por debajo de la mampostería, entre la mampostería y la losa de hormigón. Entonces, para esos casos, ya se hacen todas estructuras de hormigón, sí, son como cajas de hormigón, de tal manera que no se den ese tipo de situaciones de llenar el entorno subterráneo con agua y variar la resistencia del terreno. Entonces se producen hundimientos, los hundimientos producen fisuraciones, las fisuraciones producen desprendimientos, o sea, se desencadena todo un proceso patológico por no haber tomado las precauciones correspondientes en el terreno en el momento de construir. Cuando se hicieron los bloques del CIDI, esos 5 bloques también tenían muchos problemas de poca resistencia del terreno. Ahí tuvieron que rellenar con tierra roja, con ripio, para iniciar los trabajos. Pues ni siquiera las máquinas, ni las máquinas piloteras podían entrar ahí. Porque ahí tenemos un arroyito que pasa entre el bloque de diseño y el Banco Itaú. Hay un arroyito superficial, ni siquiera era una napa freática de poca profundidad, era un arroyito superficial. Y eso iba donde está ahora el bloque del CIDI, el de Politécnica, ahí se convertía en una especie de estero. Una lagunita. Una lagunita así, entonces se tuvieron que modificar las condiciones del terreno para poder construir. Si esas modificaciones, si esas intervenciones son correctas, no existe ningún tipo de inconvenientes, porque las estructuras no se van a mover si es que las fundaciones llegan hasta la parte resistente del terreno. Entonces, tomar las precauciones siempre es lo ideal, y para eso hay que conocer bastante las posibles situaciones que nos pueden dar un terreno de poca resistencia, de poca ascensión admisible. Y otra cosa que les quiero comentar es que siempre terminan haciendo cargado y rellenado y con compactaciones que con el tiempo van teniendo sus asentamientos otra vez. Porque lógico, la napa pues se recarga cuando llueve mucho, tenemos periodos de inundación, periodos de seca, entonces la napa crece y decrece, ¿verdad? Y se va como que compactando naturalmente el terreno a pesar de haber hecho la compactación en el momento del cargado del terreno. ¿Por qué se opta siempre por ese tipo de tratamiento en los terrenos saturados? Porque sale más barato, pero a la larga genera, vamos a decir después de un tiempo, otra vez una serie de fisuras, porque los asentamientos nunca terminan de darse o nunca culminan porque la compactación sigue, ¿verdad? A través del tiempo. Sin embargo, si echamos mano a otros procedimientos de recuperación de terreno, como lo que habíamos visto ya en la cátedra, ¿verdad? De las resinas expansivas, o sea, otro tipo de consolidación que son, cierto, más costosas, pero son, vamos a decir, más seguras. Más eficientes. Más eficientes, esa es la palabra, exacto, Rubén. Son más eficientes, ¿verdad? No nos van a traer problemas inmediatos porque tenemos 10 años de responsabilidad civil. Entonces, cuando se trata de menos que tenemos que entrar a consolidar, eso hay que discutirlo muy bien con el ingeniero geotécnico y con el ingeniero civil. No podemos estar ajenos a los sistemas que ofrece el mercado. Es importantísimo, eso tenemos que tener un conocimiento, aunque sea superficial, pero poder discutir con ellos
y ver, porque al final es nuestra responsabilidad civil, la que perdura 10 años después de haber entregado la obra y parte de la fecha de recepción definitiva de la obra. Entonces, si nosotros no conocemos estos métodos que están en el mercado y nos dejamos llevar nomás por una propuesta sin ningún análisis, ninguna discusión, finalmente es nuestra responsabilidad, eso es lo que tenemos que tener en claro. O sea, eso es lo que le queremos transmitir a ustedes. Claro, el caso que mencionas, Mary, es exclusivamente nuestra responsabilidad porque son asentamientos, por ejemplo, de mamposterías, ¿verdad? Normalmente las estructuras de hormigón no suelen tener inconvenientes. Los software con los que se calculan las estructuras son muy eficientes, salvo que se carguen mal los datos, no se suelen equivocar. O sea, los cálculos no suelen ser inconvenientes, sino los inconvenientes están en los procesos constructivos. Entonces, si ustedes se fijan en los rótulos municipales de las distintas municipalidades, está el profesional responsable, que es el constructor, ¿verdad? Y aparte dice profesional calculista. Si el calculista determina de que no hubo inconvenientes en el cálculo, entonces la responsabilidad total es del arquitecto que construyó la obra, ¿verdad? Entonces, por eso es, como dijo Mary, prácticamente todas nuestras responsabilidades, salvo que se verifique que hubo un error de cálculo, cosa que es muy raro, no se suele dar ese tipo de situaciones. Bien, seguimos. Acá en la primera foto a la izquierda, la superior, ¿verdad? Es el borde de unos canteros que tenían una mampostería de ladrillo a la vista y un reborde de revoque. Fíjense cómo el paso del tiempo fue haciendo de que la humedad, por más que haya tenido una aislación hidrófuga en contacto con la tierra, de revoque y de pintura asfáltica para encoste de tierra, el paso del tiempo y la caducidad de esa aislación hizo que los ladrillos vayan terminando disgregándose, ¿verdad? Y al disgregarse los ladrillos y perder resistencia, los bordes también tenían roturas. ¿Eso por qué? Porque el empuje de la tierra siempre es constante, ya sea por riego o por hidratación de lluvia. Entonces, el mantenimiento. La pérdida de resistencia se da por la saturación de los ladrillos y el disgregamiento de los ladrillos. Cuando un ladrillo se empieza a disgregar es porque está saturado y pierde totalmente su resistencia a cualquier tensión que sea sometido, ¿verdad? Ya sea empuje de tierra o de carga, lo que sea. Y la foto de superior derecha es un muro que daba a un pasillo donde estaban todas las instalaciones pluviales y cloacales de salida a la calle, ¿verdad? Y tenía este tipo de fisuras, era doble altura el muro, planta baja y alta, y tremenda eran las fisuras que encontramos. Algunas eran grietas porque atravesaban el muro, y fíjense el color oscuro de las reparaciones a las que fue sometido. Esa fisura, ellos colocando un mortero fuerte 1-3, pretendían solucionar el problema. Más rápidamente se fisuraba porque era un mortero muy rígido, ¿verdad? Sin solucionar la causa, bajo ese pasillo, el piso de ese pasillo técnico, vamos a decir, había instalaciones de cañerías cerámicas. Era una casa muy antigua, pero con mucha belleza. Es sobre Paipere, casi 25 de mayo. Y también presentaba hundimiento de piso. Entonces, se centraban en las grietas y fisuras que presentaban el muro sin buscar la solución que estaba pasando debajo de ese piso técnico, ¿verdad?
Al levantar el piso, encontramos las cañerías rotas y el líquido iba erosionando el terreno, entonces había un asentamiento diferencial sobre la piedra bruta y se iba rompiendo la pared de esta forma, era 45. Se cambiaron todas las cañerías, se consolidó el terreno de vuelta, era por camadas hidratadas de tierra, se fue consolidando, apisonando todo eso, se reconstruyó el contrapiso, el piso y se cosieron todas las fisuras y grietas con varillas dobladas en Z. Pero primero se tuvo que solucionar la causa que estaba originando, ¿no? Las fisuras que se veían y las grietas que se veían no eran propias de la pared, eran a causa de una situación de cañería rota que estaba provocando un asentamiento diferencial porque estaba erosionando el terreno que estaba a compresión con la fundación, ¿verdad? La segunda foto de la izquierda, ustedes ven cómo el muro es un muro saturado de humedad y cómo la pérdida de resistencia de la mampostería ya presenta la fisuración, ¿verdad? Fisuras horizontales y A45 y verticales. Esto era una bovedilla sobre muros portantes, ¿verdad? Y arriba había un sanitario que tenía pérdidas y iba humedeciendo todos los ladrillos y la pérdida de resistencia de los ladrillos era lo que iba produciendo las fisuras y grietas. Y fíjense, en la foto de al lado presenta un desprendimiento del acabado de pintura y se ve el revoque. Y el revoque era totalmente rojo, o sea que se había hecho con tierra gorda. ¿Qué hace la tierra gorda? Tiene una cantidad de microorganismos que en contacto con la humedad, ¿verdad? Produce una expansión y va ampollando y soltando la pintura. O sea, no es una buena opción utilizar tierra gorda para los revoques ni para los morteros de asiento porque absorben mucha humedad y generan este tipo de... Aparte que tienen microorganismos también, ¿verdad? Entonces usar siempre arena lavada para tener mejores morteros. La tercera foto de la izquierda, vemos un muro que está totalmente expuesto y si ustedes se fijan van a ver unos huequitos, unos agujeritos en el revoque. Eso era porque estaba revocado a la cal y la cal tenía algunas impurezas que fue reventando, vamos a decir, generalmente son partículas orgánicas, tronquitos, hojitas, semillitas que caen en la arena y la arena no se limpia, se prepara la mezcla para el revoque, se revoca y después con la cal reaccionan y explotan y van formando esos agujeritos en el revoque. Y la foto de al lado, y también la falta total de mantenimiento, ¿verdad? El muro de al lado, donde ven la última foto a la derecha, donde ven el ampollamiento y el descascaramiento de la pintura Impacril color cerámico, cómo se ampolla y se descascara. Y abajo tenía muchas capas de pintura a la cal, muchísimas capas, y la pintura Impacril es una excelente pintura base acrílica con elastómeros, especialmente recomendada para muros linderos o muros expuestos a la intemperie, embate de sol y lluvia, ¿verdad? Pero la calidad de la pintura es de primera calidad, pero la falta de preparación de la base hacía que se ampolle y se descascare totalmente. Esas son las lesiones que se encontraban todas representan las 6 fotos a la misma obra. Una casona preciosa, antiquísima, de los años 50,
con un valor patrimonial increíble, pero la falta de mantenimiento y de intervención a tiempo, ¿verdad? Iba encadenando diferentes lesiones. Y la improvisación, ¿verdad? En esta foto, hace rato habíamos hablado de la picada que hacen los albañiles, los electricistas, plomeros en una pared. En esta foto, una foto en una obra en donde los plomeros y los electricistas tuvieron una puntería extraordinaria de concentrar en esta parte todas las cañerías. Aquí vemos una cañería de agua caliente, ¿verdad? Vemos una cañería, esta es de polipropileno, vemos una cañería de agua fría con una curva de transposición, ¿verdad? Y también justito ahí el electricista pasó una cañería eléctrica. Entonces, este tipo de situaciones, una vez que esté revocado y aparece acá una fisura, uno no va a saber a qué corresponde, ya que tanto el electricista como el plomero han colaborado para la generación de la fisura, porque fíjense que acá, por los planos que tenemos en un primer plano la cañería de agua caliente, la de polipropileno. Por detrás, por eso es que tenemos esto chiquitito detrás, casi en el mismo plano, pero por detrás está el de agua corriente, ¿verdad? Por más de que la curva de transposición tenga una pequeña curva, nunca genera el espacio suficiente para que se pueda poner detrás. Siempre queda casi en la misma profundidad. Y esto también, ¿verdad? Entonces, estas son situaciones que se pueden dar en obra, ¿verdad? Por la falta de control y por la falta de la calidad de la mano de obra. Esta foto ya habíamos visto que era una pintura al exterior, una pintura al látex, base acrílica, pero que se descascaraba y en la parte de su descascaramiento acá, en esta parte, por ejemplo, se notaba perfectamente que estaba pintada sobre una superficie que había sido inicialmente pintada con pintura lacal. Entonces, por más buena que sea la calidad de esta pintura de terminación, la misma se adhería con el sellador, se adhería solamente a la capa externa de la pintura lacal, que era simplemente unos polvillos de color blanco, ¿verdad? Entonces, no había adherencia entre la pintura y el revoque. O sea, acá hay un error en el proceso constructivo y un error en la elección del material de preparación de la base. Por eso estuvimos en las primeras clases, vimos los distintos tipos de patología, de diseño, de error de proceso de construcción, de falta de mantenimiento, de mala calidad de la mano de obra, y muchas veces en una sola fotografía se concentran una serie de causas, ¿verdad? Lo mismo pasa en esta mampostería que está en proceso de construcción, ¿verdad? Fíjense ya la colonia de hongo que se ha formado acá por el exceso de humedad. Esto si no se trata de buena manera, si no se extrae la totalidad de la colonia de hongos, esto generalmente va a producir una patología de humedad en la mampostería. Por más de que tenga en la parte de abajo su aislación hidrófuga horizontal, esto no está llegando por humedad ascendente. Esta es humedad que está viniendo de la parte de arriba hacia abajo, por la exposición de los ladrillos, como habíamos dicho anteriormente, la gran porosidad que tienen los ladrillos comunes y su gran capacidad de absorción de humedad. Al absorber humedad, lo que generan es la posibilidad de que en los mismos se aniden colonias de microorganismos. Entonces, esto, para poder continuar y antes de revocar, se debe sanear de tal manera que quede más o menos así como se ve en esta parte de la mampostería. Totalmente eliminadas las colonias de microorganismos y ahí se pueden iniciar los revoques, sea el tipo de revoque que se tenga. En el caso de la foto de la derecha, la inferior, vemos un caso de un techo plano. Podemos ver varias patologías aquí. Esta foto ya habíamos visto ampliada cuando vimos la membrana prefabricada con terminación en foil color aluminio, la asfáltica. Y acá vemos que otro de los inconvenientes que tiene este techo es la pendiente. Fíjense que los desagües están acá
y acá, y la pendiente se da de este lado. En esta parte la pendiente se hizo bien, por eso no hay acumulación de agua. Y esta acumulación de agua acá, que se da en forma permanente luego de cada lluvia, queda por varios días, hace de que el agua penetre entre lo que es acá el pretil, el parapeto chiquitito acá que se da por encima de la losa, y la viga de hormigón armado. Está perfectamente marcado por donde pasa el agua. Es decir, que esta membrana en alguna parte no está bien sellada, por un lado, y por otra parte nos damos cuenta de que esta parte, así como está fisurada y esta parte está bien pintada, nos damos cuenta de que esta parte tiene un mortero bien fuerte. Para colocar los caños, normalmente los albañiles utilizan un mortero 1.3 para que el caño no se mueva, ¿verdad? Entonces esto hace de que se separe del pretil. Muchas veces el pretil se construye en su totalidad y después se pica. Ese es un error. Ese es el caso que tenemos acá, en donde la parte donde se ha macizado el caño es un material totalmente diferente en su dosificación del mortero con respecto al resto del pretil, ¿verdad? Y también con la misma situación, al haber presencia de agua, hay presencia de microorganismos. Fíjense acá, es lo que habíamos mencionado cuando hablamos de este tipo de membrana, lo difícil que es introducir la membrana dentro en este caso, del codo de 100 milímetros, sin que esto se produzca un despegue entre los mismos. Entonces, es tan difícil que muchas veces no se puede hacer, entonces se genera este tipo de patología. Por eso siempre recomendamos que la unión de caño con la parte de lo que serían los revoques hidrófugos, que sería la parte rígida de la hilación, se haga con membranas, ya sean acrílicas o membranas poliuretánicas, porque son las que mejor se manejan, y no con estas membranas prefabricadas que son muy difíciles de manejar. ¿Algo más que quieras mencionar, Mary? Sí, que cuando tienen que hacer reparaciones de revoques, ¿verdad? Siempre usen un aditivo adherente. Por ejemplo, en el caso de que tengan que colocar un desagüe más grande o le faltó un caño y vayan a perforar el pretil, ya sea de mampostería, ¿verdad? Y sí, lo ideal es que haya estado el caño pasante y después se coloca nomás ya, ¿verdad? En la construcción ya se haya previsto un pedazo de caño pasante y después ya se insertan, vamos a decir, los codos y la bajada. Pero hay veces que necesitamos hacer reparaciones o intervenciones y tenemos que picar esa zona y después revocar de vuelta. Ese nuevo revoque de emparche debería de llevar un aditivo adherente para evitar la retracción de fraguado y que no se marque la fisura justamente de la reparación o del remiendo, ¿verdad? Entre la zona de un revoque que ya está presente en obra y el parche que le estamos haciendo el revoque nuevo. Entonces, agregando al dosaje del revoque, a la mezcla, un aditivo adherente, vamos a evitar la retracción de fraguado en el revoque de reparación y que se fisure y se separe del revoque que estaba ya, vamos a decir, en obra. Entonces, echar mano a esos aditivos que nos van a ayudar a no generar este tipo de fisuras alrededor de los caños y esas cosas que volvemos a perforar, lastimosamente se vuelve a perforar. Eso se hubiese solucionado dejando ya, ¿verdad? Un pedazo de caño pasante, pero cuando hay que hacer intervenciones donde ya está hecha la situación, bueno, acuérdense de los aditivos adherentes para las mezclas de revoque. Entonces, nuestra primera clase era de aditivos, tanto de morteros para hormigones, y nos damos cuenta en el transcurso de las clases de que hay un material para cada tipo de situación. Es decir, que si en este caso vamos a agregar, para no tocar toda esta serie de pendientes que tiene, y tenemos que agregar un caño acá porque toda la pendiente viene hacia acá, entonces ahí utilizamos los aditivos que hoy nos ofrece el mercado.
La idea siempre es conocer los aditivos y saber en qué parte de la obra debemos de utilizarlos. En este caso tenemos una mampostería de 30, ¿verdad? Que está en proceso de construcción aún, pero que ya está totalmente saturada de agua, ¿verdad? Esto quedó en lluvia, el agua entró, como es un ladrillo laminado, los ladrillos laminados tienen agujeros en esta parte, ¿verdad? En la parte, diríamos así, que está colocada acá en la parte superior, y por esos agujeros se pueden meter el agua de lluvia. El agua de lluvia hace de que se pueda disolver la sal que pueda contener tanto la arena lavada, componente del mortero del ladrillo, como también el ladrillo mismo, que es la materia prima, ya que la sal es un elemento natural. Entonces, mientras no sea atacada, no sea saturada de humedad, la sal no genera inconvenientes dentro de la obra. Pero cuando hay saturación de sal, saturación de humedad, perdón, esa sal contenida en el ladrillo se disuelve en el agua, luego el agua se evapora, lo que hace es sale hacia la superficie y se evapora el agua y queda acá la sal. Entonces queda un muy mal aspecto de una obra que está en proceso. Fíjense que acá está en proceso de revoque recién, ni siquiera tenía techo, ya se había revocado por una cuestión de cronograma de obra, era un cronograma muy apretado, ¿verdad? Pero ya esta situación podemos evitarlo totalmente. Esta es una muy mala situación que podemos tener, y esto se evita dejando el agua, evitando que el agua penetre en los ladrillos de una manera así muy económica, comprando la Islapol, que tiene 2 metros de ancho, sale creo que 2.000 guaraníes, ¿verdad? Y se cortan en franjas de 30 centímetros, y hoy con el pronóstico extendido que tenemos todo en nuestro teléfono, allí nosotros lo que hacemos es prevemos esas situaciones de humedad y lo dejamos tapado. Eso es recuperable 100%, tiene un costo bajísimo y estamos evitando este tipo de humedad. En el caso de la foto de la derecha, fíjense, ya está el contrapiso, se ha hecho la pared y se está procediendo a revocar el muro. Es como revocar el muro que habíamos visto recién, que está saturado de microorganismos. Entonces, esto a la larga sabemos que va a producir un problema de patología de humedad. O sea, mientras no saneemos esta mampostería, la misma seguirá conteniendo humedad, seguirá conteniendo ahí los microorganismos, por más de que tapemos con un revoque. Y lo que estamos haciendo es simplemente posponiendo la aparición de las patologías. Entonces, esto es un error bastante grave, porque sabemos de que un tiempo después nuestros clientes nos van a llamar porque vamos a tener presencia de humedad a la altura del zócalo, por encima del zócalo, que es el caso. Vamos a tener manchas y después disgregamiento de revoque vamos a tener por Claro. la saturación de los ladrillos y los microorganismos. O sea, Sí. es como tapiar el problema, ¿verdad? El problema va a seguir existiendo ahí porque ese revoque nuevo se va a ver afectado por la saturación de los ladrillos y por los microorganismos que presenta. Es posponer nada más la aparición de la patología. Y complejizar, ¿verdad? Sí. Porque el revoque nuevo se va a ver afectado. ¿Sí? Y en la foto anterior, Rubén, quería nomás decir que... En esta. No, la de ladrillos visto que está lleno de fluorescencias. Las fluorescencias son las manchas salinas, las manchas blancas de sales. Eso todavía no tenía techo. Mencionaste, Rubén. Imagínense bajar los tirantes, los limatones, el tipo de techo que tenga, y después hacer la terminación de ladrillos y de revoque. Ahí va a haber fisura, porque ya tenemos ahí adentro revocada la mampostería, y vamos a tener que revocar lo que completemos hasta el techo, entre tirante y tirante, ¿verdad?
Y ahí tenemos que usar un aditivo adherente que a lo mejor no estaba presupuestado en nuestro presupuesto, no estaba contemplado en nuestro presupuesto. Por suerte los aditivos adherentes son baratos, pero si no usamos ese aditivo adherente para los revoques nuevos, vamos a tener fisuras en los revoques, ¿verdad? En la unión de un revoque ya fraguado, que tiene su tiempo, y un revoque nuevo. Va a haber toda una fisuración longitudinal en esa unión, ¿verdad? Y después vamos a decir, ¿qué pasó acá? ¿Por qué aparece esta fisura longitudinal? ¿Qué será que está pasando? ¿Es el techo el que no tiene, pesa mucho sobre la mampostería? ¿Qué sé yo? No es solamente una fisura superficial de revoque, ¿verdad? Por la unión de dos revoques de diferentes tiempos de fraguado. Entonces, aditivo adherente para evitar esa fisuración. Claro, entonces lo que hay que hacer es primero identificar bien a qué se debe esa fisuración. Ese es el caso de que mencionó Mary, por ejemplo, es un caso cuando se tiene que cerrar una puerta o se tiene que cerrar una ventana con mampostería, ¿verdad? Entonces, si no se utilizan los aditivos adherentes, posteriormente, una vez terminada la obra, ya después de estar toda pintada, empieza a aparecer una fisura que marca exactamente cuál era el hueco que se había rellenado, porque no se puso un aditivo adherente, y también se puede mezclar ahí con un aditivo expansor en la última hilada donde hace contacto con la pared nueva, con la pared existente. Entonces, la idea siempre es utilizar los aditivos en los lugares correctos y principalmente conocerlos para poder utilizarlos. En esta foto de una caja de escalera, ¿verdad? Fíjense la cantidad de fluorescencia que tenemos, y por la forma en que se dan las fluorescencias, se dan alrededor de los ladrillos. Entonces, ¿cuál era el elemento que tenía la sal? Era la arena lavada. Por eso se dio en este caso, ¿verdad? Esta es una obra donde yo estuve, mi obra es esta, en donde yo le di orden al oficial para que pinte, porque se venían 2 días de lluvia. Entonces, que se pinte la caja de la escalera que salía a la azotea, ¿verdad? Fíjense que ni siquiera estaba colocada la abertura, la pintura iba a ser simplemente de protección contra la humedad, y él por querer hacer un favor para que yo no gaste supuestamente, ¿verdad? En una etapa que no correspondía todavía a la pintura, él dejó de pintar, y el otro día después de la lluvia encontramos así, ¿verdad? Entonces, totalmente estaba previsto pintar esto por la lluvia, pero no hubo diríamos así, no se recibió la orden como tenía que ser, no se cumplió, y entonces se tuvo esta situación. Esto, por suerte, fácilmente se solucionó. Era un lugar donde teníamos, como era arriba, había mucho asolamiento. Esto se secó, se cepilló. Posteriormente tiene unos 10 años ya, más de 10 años ya tiene, nunca más volvió a aparecer la humedad ahí. Se hizo un buen tratamiento y se solucionó. Pero, una vez más, acá la mano de obra no calificada, en realidad no fue tan explícita la explicación del por qué se tenía que pintar. Por eso es la situación que se generó en esta parte. Y esto es una foto que ya habíamos visto de las patologías de un revoque que le llaman en forma de mapa, en forma de cuadrícula, varias maneras le llaman los obreros, que se da por un exceso de evaporación en el mortero en el momento de la construcción. Seguramente esto se construyó con un tiempo muy cálido, se construyó con un viento relativamente fuerte, y no se realizó el curado del revoque. Entonces hubo una evaporación excesiva del agua componente del revoque, y entonces se fisura con esta forma. O sea, no hay una dirección como la fisura de la mampostería, que era así una dirección a 45 grados. Son todos así en forma de malla cerrada, ¿verdad? Y estas fisuras no se notan al principio, porque son microfisuras, pero con el tiempo y con la falta de mantenimiento se notan, porque al ser una hendidura, allí se ubican las colonias de microorganismos. Fíjense acá, colonias de microorganismos ya
bastante avanzado, entonces ahí es donde se fisuran porque se vuelven negros los espacios que hay entre cada una de las fisuras. Esto es sencillo de prever, es curar el revoque y se tiene el problema solucionado. O sea, la prevención no tiene ningún costo. Eso cuando el revoque es nuevo, en revoques nuevos, por ejemplo, al oeste, de exceso de soleamiento, evapora totalmente el agua del revoque y no fragua bien, o al sur, cuando hay vientos predominantes al sur en nuestro país en invierno, por ejemplo, entonces también evapora. Pero también se suele dar en mamposterías y en revoques ya de mucha edad, cuando los revoques ya son muy viejos, ¿verdad? Pasados 20 años, 25 años y están expuestos a la intemperie. El proceso de dilatación y contracción de los materiales con nuestro clima, que es muy caluroso, húmedo y con saltos bruscos de temperatura. Imagínense, nosotros tenemos 42 grados a la sombra en un verano terrible, ¿verdad? Pero los materiales pueden estar a 90 o más grados por acumulación de calor y de repente viene una lluvia torrencial y esto que está expuesto a la intemperie se enfría bruscamente y se contrae bruscamente. Con el calor están dilatados y con el enfriamiento se contrae bruscamente. Un proceso natural de dilatación y contracción que se da de día, que se dilata, de noche se enfría y se contrae, al día siguiente se dilata de vuelta por el calor y se vuelve a enfriar a la noche y contraer, pero con los saltos bruscos en mamposterías expuestas, mamposterías revocadas expuestas, a lo largo de los años, con la caducidad de los materiales, es que aparecen también este tipo de fisuración en malla, porque ya caducó el revoque y es solamente fisuración de revoque, no tiene nada que ver con la mampostería, no tampoco tiene solución porque viene el pintor, hace un enduido, pinta encima y después de un tiempo, 6 meses, aparecen otra vez la fisuración en malla, ¿verdad? Porque es del revoque, el revoque ya no se puede componer. Lo único que se puede hacer es echar y construir de vuelta el revoque, un revoque nuevo, ¿verdad? Y atender que sea bien hidratado, si es tiempo de calor, de verano, o si es tiempo de invierno, también bien hidratado por los vientos predominantes. Y utilizar estas pinturas base acrílicas con elastómeros tipo el Impacril, el Vedallá, ¿verdad? Son marcas que tienen control de calidad y que protegen a los revoques que están expuestos a la intemperie y que prolongan su vida útil. Las pinturas fibradas dan muy buenos resultados también para eso. Sí, son las mismas, pero fibradas. Esa foto de la izquierda de un muro de ladrillos a la vista, ¿verdad? Miren cómo está totalmente disgregado el ladrillo visto por falta de mantenimiento, la falta de silicona, de un material hidrorrepelente que proteja los ladrillos, y también la humedad ascendente, cómo va debilitando el ladrillo se disgrega por saturación de humedad y pierde su resistencia. Entonces la falta de mantenimiento en muros a la vista con siliconas absorbentes es fundamental para no llegar a estos estados. Estos estados ya no tienen solución. Hay que demoler y volver a construir. Otro elemento que contribuye para la situación de esto es, Mary, que se utilizan para la limpieza. Una vez que se construyen esto, se manchan los ladrillejos o los ladrillos con mortero, entonces la gente utiliza ácido muriático, ¿verdad? Sí. El ácido muriático tiene un proceso de utilización, es muy bueno para la extracción de los morteros adheridos a los materiales cerámicos, pero hay que saturar primero de agua el material cerámico
luego se pasa el ácido muriático, que es ácido clorhídrico, eso hace que se extraiga totalmente los morteros, pero hay que volver a limpiar otra vez con agua, hay que mojar una buena manguereada otra vez para extraer el ácido muriático del material cerámico, porque de lo contrario, si el material cerámico absorbió el ácido muriático va haciendo también su trabajo de carcomer, diríamos así, parte de la estructura por su composición, que es un ácido muy fuerte. Entonces, normalmente la gente le pasa ácido muriático y con eso después le pasa el sellador de superficie, que puede ser el barniz, ¿verdad? El ácido muriático hay que volver a extraer del muro para que el muro quede sin el ácido y luego recibir la capa superficial de protección del exterior. Y no usar puro el ácido. Claro, no, siempre hay que usar aguado, ¿verdad? Está ahí el porcentaje en la especificación técnica que viene por el recipiente del ácido muriático, está el porcentaje que hay que usar dependiendo de qué material se va a utilizar. O sea, dice bien claro ahí para ladrillos comunes, para ladrillos laminados, para piedra y para todos los otros materiales, el fabricante, si tiene certificación, ya da su proporción de tal manera que con esa proporción funcione perfectamente el producto. De ahí la importancia que siempre estamos mencionando, ¿verdad? El conocimiento de las especificaciones técnicas del material a utilizar. En la foto al lado es un muro que tenía una cortina de agua, un muro que estaba revestido en ardosia, pero el diseño fue acá en lo que contribuyó a su lesión. Fíjense que el revestimiento está sería la colocación de tejas. Así está, así está. Sale y el de abajo sale más otra vez. Así entonces está. El agua de la cortina hacía que vaya entrando en la junta y disgregando en la junta, manchaba la ardosia y después ya descamaba la ardosia, que es una piedra natural, ¿verdad? Y tenía unos tarugos, vamos a decir, que no eran de acero inoxidable. Entonces, estos se iban oxidando y manchando con color naranja la ardosia. Entonces, si esto se hubiese colocado al revés, en el sentido de la caída del agua, como se colocan las tejas, no hubiese generado este tipo de lesiones, de deterioro totalmente de la ardosia. Había ardosia que tuvimos que sacar por pedazos porque estaba totalmente rota, fisurada, ¿verdad? No se pudo recuperar el material por la debilidad ya que tenía el material. Y es un diseño mal pensado lo que generó las lesiones, las primeras lesiones, vamos a decir. La introducción del agua entre el muro y el revestido de ardosia. Y después todo lo que ustedes ven, ¿verdad? Y la foto inferior izquierda corresponde al interior de un baño social, donde las cañerías se habían roto, ¿verdad? Y había una erosión del terreno, y eso hizo que haya un asentamiento diferencial y unas grietas tremendas en los muros. El caso de la parte trasera de la santería de Cacupé, donde siempre vemos Cacupé en su fachada bien pintada, cada año se pinta, pero la parte que no se ve estaba en estas condiciones, y acá vemos una cantidad de lesiones de diferentes causas. Una fisura, fíjense, entre el anillo de hormigón y el parapeto de mampostería. Ahí Rubén está señalando una fisura continua por separación de los materiales, ¿verdad? Después una cantidad de colonias de microorganismos, manchas de humedad, bueno, el deterioro total, mancha ahí en la base, la unión del muro con el piso también,
un piso de arenisca, de piedras lajas areniscas, muy absorbente. La falta de sellado de ese piso hace que las piedras se vuelvan totalmente negruzcas, pierdan su color, se saturen de agua, transfieran esas lesiones de humedad a lo que está por debajo y también se eleven por capilaridad en los mampuestos, en la mampostería, ¿verdad? O sea, la falta de mantenimiento es lo que va propiciando todo esto y después otro tipo de fisuras ya por debilidad de los materiales totalmente saturados. Esta fisuración que tenemos acá entre viga de hormigón y mampostería se fue aumentando porque la terraza que estaba acá, que era de piedra arenisca, era la foto que habíamos mostrado en clases anteriores que tenía subjuntas de dilatación de piso que habían sido rellenadas con material asfáltico. Entonces, a medida que el material asfáltico se degradaba, se rigidizaba y se rompía, salía eso, la gente le rellenaba con mortero. Entonces perdía su capacidad de junta. Al perder la capacidad de junta, al dilatarse el piso, porque como era la terraza, ¿verdad? Al dilatarse el piso presiona lateralmente a la pared y hay un desplazamiento de este muro con respecto a la viga. Por eso es que es tan pronunciada la fisura que hay entre viga y parapeto, por la presión horizontal que ejerce el piso al dilatarse, por el piso era de piedra. No sé si dejamos acá, Mary, ¿te parece? Son 4:05. Continuamos la siguiente clase porque faltan varias diapositivas todavía. Ok. Si no hay consulta esta parte. ¿Consultas? No por el momento. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo lunes. Entonces, Vale, Muchas profe. gracias por la Muchas presencia. gracias. Profe, una consulta de estos documentos igual se pueden descargar en la plataforma. Sí, están toditos en la plataforma. Todos. Vale. la totalidad está ahí. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Ok, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias.